Me encuentro bien, dando mucha fuerza, mucho cariñito a mi equipo, a mis chicos, a mis chicas que han trabajado como jabatos en estos 18 meses, así que estamos fuertes. Quien me conoce sabe que no hay batalla que me haga perder el ánimo, así que esta es una batalla más. La batalla la damos por Granadilla, por mi pueblo, por mi municipio y merece la pena librarla hasta el final. Así que estamos bien, estamos optimistas. Sí, nos ha sorprendido a todos. Yo contaba ayer en la rueda de prensa que vimos que el lunes de la semana pasada aprobamos un presupuesto maravilloso para Granadilla, un presupuesto histórico no solamente en cifras, sino también en políticas a desarrollar. Y a la salida de ese pleno municipal de presupuesto apoyado por todo el gobierno, por los dos concejales del Partido Popular y también por el Partido Socialista, ni siquiera tuvimos el voto en contra de Coalición Canaria, de los 5 concejales que vinieron de Coalición Canaria, porque el resto estaban en los indianos. Pues salimos de allí y nos fuimos a comprar unos churros con chocolate, compartimos un desayuno juntos, estuvimos echándonos alguna broma, compartimos la alegría de tener por fin un presupuesto que se parece mucho a Granadilla, incorporando un capítulo 6 de inversión maravilloso con una inversión histórica de 8 millones más 6 por otro lado, que va a revolucionar nuestro pueblo desde el punto de vista de las infraestructuras. Y a partir de ese desayuno, del que nos despedimos con un abrazo y con una foto de familia aquí en este despacho que está publicada en las redes sociales en las que estamos todos, pues ese es el último contacto que tengo con don Marcos Antonio, con el concejal del Partido Popular. Así que no puedo negarte la sorpresa, no puedo negar la sorpresa porque llevamos 1 año y 8 meses trabajando de manera maravillosa, despachando a diario, él y yo, en este despacho en el que estoy ahora mismo, siempre tratando de consensuar todas las posturas y respetando lógicamente la libertad de las áreas de los dos concejales del PP, siempre una manga muy ancha para que pudieran trabajar, pero siempre despachando y viéndonos a diario, hablando horas por teléfono durante todas las semanas. Así que no me puede dejar de sorprender, claro que me sorprende. No es una sensación de traición, porque en política estas cosas pasan, la moción de censura es un mecanismo perfectamente democrático, legal, es decir, no es un cuestionamiento desde el punto de vista político. En la política se pueden dar todos los argumentos del mundo cuando quieres hacer algo. Es más que una traición, es una decepción personal, porque creo que sí que nos hemos correspondido con mucho cariño, con un trabajo muy serio, con un trabajo que él y yo celebrábamos hasta el otro día y nos animábamos a seguir porque habíamos conseguido grandes cosas y esto desde luego es como un jarro de agua fría para mí, por lo menos, que hasta hace muy poco, tú lo decías, casi casi que ponía la mano en el fuego por mis dos concejales del PP, ha sido un palo, un varapalo, una decepción en lo personal, no en lo político. En la política se puede explicar todo. Miren a Fernando Clavijo, que no tenía líneas rojas para pactar con la ultraderecha y ahora resulta que las líneas rojas son transparentes de repente, porque impuso una moción de censura con Vox aquí en Granadilla. Pero bueno, es decepción personal, nada que ver con resquemor político. En lo político lo entiendo, o sea, entiendo que estas cosas se produzcan, pero sí que hay cierto dolor, se me nota, ¿no? Cierto dolor en lo personal. No, 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 no. De verdad, y te lo digo con toda la humildad, no hay nadie dentro de este ayuntamiento, ni siquiera los técnicos municipales que hace unas semanas bromeábamos sobre estos rumores que nos parecían rumores locos y que al final tenían toda la razón, ¿no? Y incluso los técnicos municipales nos decían, dejen de hablar de eso ya que eso no va a ocurrir. Es que aquí, dentro de esta casa del pueblo de Granadilla, nadie entiende los argumentos. Creemos que hay algo que se nos escapa. No sabemos qué herramienta ha utilizado el Partido Popular para presionar tanto y tan al límite a Marcos Antonio para que haya cedido. Creemos que hay alguna pieza que se nos escapa. Seguramente nos terminaremos enterando, pero la realidad es que la moción de censura, lamentablemente en Granadilla, los granadilleros tienen que saber que el futuro de Granadilla en este momento no lo deciden los vecinos de Granadilla. El futuro de Granadilla y su presente se ha decidido en Santa Cruz, en el despacho de la presidencia, por personas que no conocen este municipio, que dudo mucho si han bajado los túneles de Wimar para abajo en el último mandato, y que Granadilla una vez más se configura como una pieza más de un tablero de ajedrez del poder en el que Fernando Clavijo se mueve a la perfección, se mueve a la perfección y lleva tratando de que esta censura se culmine, se firme, se presente desde que tomamos posesión, porque Fernando Clavijo tiene una insana obsesión con Granadilla y esta no es la primera vez que ocurre. Regalado va a acceder a la alcaldía si se produce esa moción de censura, sí,
si fructifica el día 26 después de haber presentado dos mociones de censura, es decir, nunca ha accedido a la alcaldía por ganar unas elecciones. José Domingo es la segunda vez que utiliza este mecanismo y la tercera que accedió, en esa tercera que fue alcalde la última vez, no ganó las elecciones municipales. Por lo cual, ni gana elecciones municipales, ni tiene otro mecanismo a su disposición que no sea la censura para ser alcalde. Pero es que si alguien quiere ser alcalde para hacer cosas es respetable. Pero es que José Domingo ya ha demostrado durante 7 años de gobierno que ha sido incapaz de dar un giro a este municipio, un giro tan necesitado. Se ha permitido el lujo de ser el títere, la marioneta de Fernando Clavijo en ese tablero de poder, se lo ha puesto fácil y se lo han puesto fácil también a José Domingo, porque José Domingo lleva 18 meses a sueldo de presidencia del gobierno, cobrando 60.000 euros al año, viéndolo nosotros día sí día también pasear en ropa deportiva por el casco granadillero, sin saber dónde está su despacho ni en qué materias ha asesorado a nadie. Con lo cual es un juego peligroso, es un juego que habla muy poco de la gente de Granadilla, es un juego que nada tiene que ver con mejorar las circunstancias de la vida de la gente que hay aquí, es un juego de títeres que tiene que doler en el corazón de los granadilleros y espero que así sea. Por eso me preguntabas cómo estoy bien, porque estoy convencida de que esto es un tiro en el pie, en el Partido Popular, por supuesto, porque acaban de terminar de resquebrajar al Partido Popular en Granadilla y de Coalición Canaria, porque la gente esto no lo va a entender. No sé si has podido ver el aluvión de mensajes de apoyos en redes sociales, en mis perfiles, en los perfiles públicos, de los diarios públicos, gente que jamás habla, que jamás se posiciona y no hay quien entienda, no hay quien entienda el nuevo posicionamiento de Marcos Antonio, no hay quien entienda cómo José Domingo no es capaz de entender que no pasa nada si no eres alcalde. Yo estuve 6 años en la oposición, hice una oposición dura, hice una oposición seria, eso me llevó a ganar por 2 veces los comicios electorales. Y no pasa nada, yo se lo dije muchas veces en pleno, hay que asimilar las circunstancias, igual que las asimilaré yo. Si el día 26 prospera la moción de censura, tendré que sentar en la bancada de la oposición y entender que ya no soy alcaldesa. Pero José Domingo eso no lo ha hecho, no ha conseguido asimilar que cuando camina por la calle nadie lo llame alcalde. Y eso es algo que tiene mucho que ver con cómo funciona psicológicamente una persona. Pero el problema es que nada hay detrás, nada de vocacional, nada de servicio público hay detrás de la decisión. Bueno, a mí lo que me gustaría saber de verdad es si queda alguien en Canarias que todavía se fíe de la palabra del señor Fernando Clavijo que ha traicionado a su pueblo, a su gente y a su historia. El señor Fernando Clavijo no decía eso hasta el otro día. Él decía expresamente y de manera literal que él no pactaba ni con la extrema derecha ni con la extrema izquierda. Extrema derecha Vox, extrema izquierda, según él, Podemos o siglas parecidas a estas. Él lo decía tajantemente. De hecho, el otro día, cuando se produce el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Arona, lo recordarás, él manifestó que él no tenía nada que ver porque en realidad la decisión la había adoptado la alcaldesa del municipio, doña Fátima Lemes, y por lo tanto él acataba que era la alcaldesa la que tomaba la decisión y se escurría el bulto diciendo que Coalición Canaria no apoya a la ultraderecha. Y ahora el nuevo cambio es que sí, que es que en los municipios hay que respetar las autonomías locales y que bueno, y entonces no pasa nada. Entonces esa línea roja, que al principio era de un rojo intenso, de repente es una línea que se ha convertido en una línea transparente e invisible. Yo no creo nada de lo que diga Fernando Clavijo, porque Fernando Clavijo lleva con respecto a esto y con respecto a otros tantos asuntos que te podría nombrar diciendo primero una cosa y al día siguiente la contraria. Y yo lo único que reivindico en ese sentido es que la gente de Canarias tenga memoria, que la gente de Canarias sepa que no se puede fiar del presidente del gobierno de Canarias, porque nos lo ha hecho muchas veces. Nos pasó cuando el Hotel de la Tejita, que reivindicábamos la necesidad de que el gobierno de Canarias, que ya tenía un acuerdo de venta, lo culminara, que comprara esa parcela, que tenía el dinero en los presupuestos, que el expediente estaba iniciado, que los informes técnicos estaban hechos. Y él decía en aquel momento que le gustaría, pero es que no sabía cómo hacerlo. Para después decir que no se podía hacer porque si no tenía que comprar el resto de parcelas turísticas de Canarias. Es decir, y además aduciendo un montón de argumentos que carecen absolutamente de lógica, incluso desde el punto de vista jurídico. Es decir, estamos acostumbrados a estos bailes de Fernando Clavijo. Fernando Clavijo acaba de decir que hoy esto es blanco, mañana decir que es negro y se queda tan ancho y no se pone ni colorado. Con lo cual, por eso te decía, ¿hay alguien todavía que se fíe de la palabra del señor Clavijo? Yo personalmente no me fío. Por Ujú. lo tanto, lo que ha permitido el señor Fernando Clavijo, porque el acuerdo además se firma en su despacho, se firma en presidencia del gobierno, es decir, no puede decir que esto es algo de las autonomías locales o de los municipios, porque tú pones a su disposición los despachos y llevas 1 año y 8 meses presionando
Para que eso se produzca, tú pones a tu disposición tu despacho para que la ultraderecha entre en mi municipio. Y que entre la ultraderecha en nuestro municipio no es simplemente una declaración de intenciones ideológicas, no es simplemente que cuando llegue el 8M para reivindicar los derechos de las mujeres, el ayuntamiento no haga ningún acto de conmemoración, no quiere decir que cuando se acerque el Día del Orgullo sea inviable sacar una bandera del arco iris porque está gobernando Vox. Eso también va a pasar, ¿no? Y eso es importante porque nosotros llevamos muchísimos años reivindicando la igualdad en nuestros pueblos entre hombres y mujeres, con el colectivo LGTB, y sigue siendo importante sacar esas banderas y esgrimir esos argumentos. Lo que va a pasar, que es lo que ya pasó en el pleno anterior al de los presupuestos, es que Vox se va a negar a, por ejemplo, captar fondos europeos. Granadilla podía captar casi 15 millones de euros de fondos europeos para hacer nuevas infraestructuras y zonas verdes en este municipio, y Vox votó en contra porque esgrimía el argumento de que la Agenda Verde, la Agenda 2030, es un invento de la socialdemocracia. Esa es la aplicación práctica de la ideología de Vox en nuestros municipios. Que nadie se vaya a pensar que se reduce estrictamente a declaraciones institucionales de algo, que también son importantes. Es que esto va mucho más allá. ¿Qué va a pasar con las políticas sociales? Granadilla es el municipio de Canarias, en proporción a la población que tiene, que más invierte con diferencia en ayudas de emergencia social. Somos los que más invertimos de toda Canarias en el listado de ayuntamientos. En los 8.000 y pico ayuntamientos, Granadilla está entre los 30 del ranking. En primer lugar, en inversión, en emergencia social, en ayudas sociales. Vox está diciendo a nivel nacional, y el señor de Vox aquí en Granadilla no se corta en repetirlo, que tenemos que terminar con las políticas socialistas, con las políticas sociales. De hecho, su titular en estos días, el de ayer de Vox, era que entraban aquí para exterminar las políticas socialistas. Entonces, la consecuencia práctica no es una declaración institucional o ideológica en un día determinado. La consecuencia práctica es que podemos quedarnos sin fondos europeos, que que el gobierno puede dejar de dar ayudas de emergencia social a las miles y miles de familias que ahora estamos ayudando y mejor que nunca. Esa es la consecuencia práctica de que el señor Clavijo haya permitido que entre la ultraderecha y que la blanquee además. No es simplemente una cuestión estrictamente ideológica. Claro que hay diferencias ideológicas entre los partidos. Yo gobernaba hasta ayer con el Partido Popular y sigo teniendo en mis filas una concejala del Partido Popular. Cuando rubricamos un acuerdo de gobierno dijimos, hay determinados asuntos en los que no nos vamos a poner de acuerdo. Te doy un ejemplo, el circuito del motor o el hotel de la Tejita. Obviamente dentro de nuestro acuerdo programático no negociamos sobre esas dos cuestiones porque estábamos en las antípodas. Y de hecho, cuando yo he salido hablando de esto, siempre he recalcado que esta es una opinión del grupo socialista, que no es que sea la opinión del gobierno, porque no lo era. Entonces hemos tratado de dejar al margen esas cuestiones. Hay ideología en nuestros partidos entre PP, PSOE, pero hemos dejado al margen las diferencias, aquello que nos separa para gobernar bien, para gestionar las cosas en las que sí nos podemos poner de acuerdo. Pero lo que va a ocurrir ahora con lo que ha permitido y con el blanqueamiento que hace el señor Clavijo de la ultraderecha es que nos podemos quedar sin fondos europeos. Es que las ayudas de emergencia se pueden terminar. Es que son muchas las consecuencias derivadas que se pueden generar con este tipo de autorizaciones que además ahora intenta blanquear con un cambio de argumento. Es que al final la hemeroteca es terrible y la palabra permite muchos giros. Y lo de Fernando Clavijo con este asunto ha sido para estudiar y para que alguien nos lo explique a los canarios y a las canarias. El Hotel de la Tejita es un hotel que tiene licencia, todo el mundo sabe que yo traté de que se cerrara un acuerdo de venta para la adquisición de la parcela y devolverle ese territorio al pueblo de Granadilla, así que el Hotel de la Tejita lo que pasará es que seguirá construyéndose y abrirá sus puertas. Eso será lo que pasará. Y no habrá nadie que haga oposición o que siga pidiendo que el Cabildo, que el gobierno de Canarias colabore en la compra de esa parcela. Es una batalla perdida. Lo seguiré intentando, como lo vengo intentando desde el lunes, que tenía una reunión conmigo a las 10 de la mañana y a la que no apareció. Lo he intentado con WhatsApps, con llamadas de teléfono, lo he intentado a través de personas que son amigas, amigos compartidos, pero él no quiere atender, no quiere atender. Él, de hecho, ayer cuando vino a presentar la moción de censura, vino solo, solicitó escolta policial, lo que es bastante llamativo. Se le acompañó, se encontró con un desierto porque no había nadie esperándole. Lógicamente, fue al despacho del secretario, firmó solo
el documento de la censura y se marchó con la escolta policial solo también. Así que no pierdo la esperanza, yo lo voy a seguir intentando hasta el último momento, voy a seguir pidiéndole que volvamos al sentido común, que volvamos a, a hacer lo que estábamos haciendo hasta el lunes de la semana pasada, que era sentarnos juntos, consensuar y trabajar mucho, trabajar mucho. Así que lo voy a seguir intentando. Lo vamos a intentar hasta el último minuto. Como se diría en la liga futbolística, hasta que el árbitro no pita, hay partido. Así que lo seguiremos intentando. Seguiremos intentando que reine el sentido común, seguiremos intentando que Marcos Antonio no culmine lo que va a ser la etapa más triste del municipio de Granadilla de Abón. Lo vamos a seguir intentando hasta el día 26, con todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición. Lleva intentándolo igual que yo desde el lunes y tampoco recibe respuesta. Ahora mismo no responde a las llamadas de ninguna de las personas de mi equipo, tampoco del equipo del Partido Popular que sigue trabajando. Aquí sigue trabajando la concejala del PP, doña Bianca Serván, y sus dos chicos, que son personas de confianza, siguen trabajando en el ayuntamiento y a ninguna de ellas les atiende las llamadas ni los mensajes. Sin embargo, seguiremos insistiendo.